Ya estamos de regreso en el toque de queda de la tarde. Dios seguirá siendo fiel. Así es que bendecimos desde ya a todos los que están conectados, tanto a través de su pantalla de su televisor, como la gente que está conectado con nosotros a través de las diferentes plataformas digitales. Así es que vamos a pasar al ministro que tiene cargo la palabra en el día de hoy. Dios le bendiga, ministro, Dios le bendiga. Que la paz de Dios sea con cada uno de los televidentes que siempre son fieles a este programa. Amén. Entonces yo venimos vestidos de azul y hoy los dos. Amén, estamos combinados. Hermanos y hermanas, en esta tarde le traemos una enseñanza como Dios viene a acostumbrarnos a enseñar. Porque a Jesús le decían maestro, varón. El evangelio hay que enseñarlo. Maestro, ¿de dónde usted tiene esa doctrina? Dice, mi doctrina no es de la tierra, es del cielo. Entonces, dice la palabra que los entendidos entenderán, ¿verdad? Vamos a hablar esta tarde del mensaje de la transformación. Dios ha puesto en mi corazón este mensaje. Amén. Y para eso, los televidentes, pónganse en comunión con Dios y busquen su Biblia ahí en San Juan capítulo 2. Vamos a hablar del primer milagro. ¿Qué nos quería enseñar Dios en este primer milagro? El primer milagro. Amén. Según vamos a ir leyendo, vamos a ir interpretando conforme a la Biblia. Amén. Las bodas de Caná. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. La madre de Jesús estaba ahí, o sea, cuando dice que estaba ahí, es que ella no era invitada, sino que ella era parte de la boda. Amén. Y dice, y fueron también invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Bueno, imagínense ustedes. Una boda sin vino es una boda aburrida. El vino es parte del festejo. El Salmo 104 enseña que el vino alegra el corazón. Eclesiastés también habla de que el vino es el gozo. Y esta boda no tenía vino, pero había algo muy importante. Tenían un invitado especial, Jesús y sus discípulos. Y donde Jesucristo llega, siempre va a hacer el milagro para lo que hace falta, esté allí. Jesús, y faltando el vino, la madre de Jesús les dijo, no tienen vino. Jesús les dijo, ¿qué tiene conmigo, mujer? Bueno, para nosotros, podríamos tachar a Jesús de que una persona tal vez que no tenía una forma de hablarle así a su madre. O sea, ¿qué tiene conmigo, mujer? Pero ahí hay una enseñanza. Jesucristo no vino a someterse a hombres. Jesucristo vino a someterse a la voluntad de Dios. Ustedes se imaginan que él hubiese escuchado a María y hoy tuvieran los religiosos la facultad de decir que María es intercedora. Jesús le está diciendo, ¿qué tiene conmigo, mujer? Además, aún no es mi hora. O sea, los milagros no dependen de María, no dependen de Inocencia, no dependen de tu pastor. Los milagros dependen de Dios. Y miren, el libro de Hebreos 6 dice la imposición de manos, los milagros. Y dice, y esto haré si Dios lo permite. Yo puedo orar por usted. Y si Dios no está en sanarlo a usted, porque solamente Dios sabe si usted se merece ese milagro. Jesucristo fue invitado a esa boda. Muchas veces la gente no quiere invitar a los cristianos a estos eventos. Y Dios se hace sentir cada vez que hay un invitado, ¿no? Usted sabe que Dios nos ha permitido predicar en funeraria, en cumpleaños, y hemos visto cómo ellos se nos acercan y dicen, pero hoy pude yo sentir
qué es lo que es la emoción y qué es lo que es el Espíritu Santo. Hay una diferencia. Hay predicadores que te conectan a la emoción, pero el Espíritu Santo no conecta tu emoción, Él conecta tu corazón. Muchas gentes han querido malinterpretar estos versículos. Jesucristo le está diciendo, yo no vine a someterme a hombre, yo vine a someterme a mi Padre. Esto no depende de mi madre, esto no depende de nadie, esto depende del Padre, ni siquiera de él dependía. Por eso fue que cuando Satanás se le aparece en el desierto, le dice, si en verdad tú eres el Hijo de Dios, convierte esa piedra en pan. Él dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Jesucristo dio a entender que aunque nosotros hemos recibido un poder de Dios, nosotros no tenemos el control de ese poder. Nosotros no decimos qué va a pasar. Lo dice Dios. Por eso dice la palabra, no es de quien quiere. Todos quieren ser sanos. Todos quieren ser libres. Ni del que corra. Todos andan detrás de un milagro. Sino de Dios que tenga misericordia. O sea que depende de Dios. Mire que la palabra de Dios dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Que muchos predican de que el temor a Jehová dice, de Jehová. O sea, de Jehová es el temor. Usted le teme a Dios. Porque hizo una conexión con Dios. Y Dios puso un temor. Ahora el que le teme, tiene el temor de Dios, no le teme a más nada. Porque tenemos una victoria en Cristo Jesús. Su madre le dijo a los que servían hacer todo lo que él los dijere. Mira cómo ella le dice, hagan lo que él dice. Él es el que sabe. Él es el que sabe. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua. Bueno, dice el libro de Pedro. Pedro dice que somos piedra viva, piedra viva. 6 tinajas. ¿Qué representan las 6 tinajas? Representan el mundo. El hombre fue hecho, creado en el día 6. Y el hombre tiene que alcanzar el 7. Para eso vino Cristo. Estas tinajas están vacías. ¿Qué representan las tinajas vacías? El hombre sin Dios no tiene esperanza. Están vacías las tinajas. No hay vino. Es aburrida la boda. Pero hay que entender algo, señores. Porque muchos dirán, pero la Biblia dice que no bebamos vino ni bebamos sidra. En aquel tiempo no se bebía vino en fermentado. Ahora vamos a darle Biblia. Dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios 23:31, no mire el vino cuando está enrojecido. Para que usted entienda, porque la Biblia dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Entendemos, pero ellos lo que bebían era jugo de uva. Por eso dice la palabra, no mire el vino cuando esté rojizo. O sea, cuando está fermentado. Ellos, cuando el vino era fermentado, ellos no lo tomaban. Había otro tipo de personas que lo tomaban, que eran los incircuncisos. Los gentiles, los samaritanos, ellos no llevaban la misma regla que los judíos. Amén. El evangelio llegó a nosotros por la misericordia de Dios. 6 tinajas vacías. Dice la palabra que estaban vacías. Entonces, dice que esto lo hacían como forma de un rito. Un rito. El agua, Jesucristo dice que la llenen de agua. ¿Qué representa el agua? Cuando estamos hablando de boda, estamos hablando de 2 personas que se unen. Ahora, Jesucristo dice, llénenla de agua. Y la llenaron hasta arriba. Para el agua ser pura, los judíos la tomaban o de una fuente o del río o del mar. Una agua que era intervenida no servía para esto. El agua pura no puede tener aroma, no puede tener color, no puede tener sabor. Escuche bien. O sea, usted ve una agua con un color medio turbia, no está buena, no está pura. Si tiene un olor raro, no está pura.
y no puede tener aroma. Entonces, ellos tomaban el agua corriente. Agua corriente es una agua que no tuvo intervención del manantial, o del mar, o del río. Pero esto también representa la unión del Viejo Testamento con el Nuevo Testamento. En el principio, el Espíritu de Dios se movía ¿sobre qué? Sobre las aguas. Él dice, llénenla de agua. Dice que la llenaron hasta arriba. ¿Por qué la llenaron hasta arriba? Porque nosotros tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Y cuando habla de la llenura del Espíritu Santo, hay personas que creen que porque hablan en lengua están llenos del Espíritu Santo. Pero Jesucristo enseña claramente, mis palabras son espíritu. Mis palabras son vida. La carne para nada aprovecha. Jesucristo siempre lo que recomendaba era leer. Para que su corazón, dice, venid a mí los que tengan sed. Hablaba de la palabra. O sea, cuando hablamos del agua, hablamos de la palabra. Él dice que la llenen de agua. Porque hay una palabra que tiene que cumplirse. Y una palabra, o sea, nada que usted recibe, no lo recibe sin una palabra. Dios usó la palabra para crear el mundo. Y ahora Cristo sustenta el mundo con la espada que está en su boca. El agua representa la palabra. San Juan 3, Jesús le dice a Nicodemo, tiene que nacer de agua y de espíritu. Y el agua representa la ley, o sea, la ley, pero entonces el Espíritu Santo, los mandamientos. Agua, palabra. Dice que en el principio el verbo era Dios y el verbo era con Dios y vino y habitó entre nosotros. La llenaron hasta arriba. Ahora Jesucristo dice, llévensela al maestro Sala. El maestro Sala la probó y se maravilló. Dice, pero todo hombre, ¿verdad?, consume el vino bueno y luego guarda el inferior. O sea, usted que es aquel que ha hecho su gasto en la boda, usted va a dejar el vino más caro para usted y le va a dar el que no es tan costoso a los invitados. Pero aquí está hablando del buen esposo. Cuando habla del buen esposo, habla de Jesucristo. Ese es el buen esposo que Él guardó para este tiempo, para nosotros. Su gracia. Los profetas la profetizaron, hablaron de ellas. Moisés habló de ella. En el Viejo Testamento se habló de esta gracia que ellos no pudieron recibir. La gracia está en nosotros. Este es, dice la palabra, que es el principio de milagro de Jesucristo, el primer milagro. Y ahí tuvo seguidores, pero también tuvo perseguidores. Porque imagínense, los fariseos, los saduceos, los escribas, predicaban palabra, pero nunca vieron la manifestación de un milagro. Nunca lo vieron. De hecho, por eso empezó la persecución. Dice que los judíos empezaron a creer por el milagro, entonces los otros lo empezaron a perseguir. Tenemos seguidores y tenemos perseguidores. Hay personas ahí que cuando uno predica un mensaje que no les gusta y rompen a hablar, pero lo amamos igual en el nombre de Jesucristo. Ahora, me gusta algo aquí. Conéctese aquí. Dice que el maestro Sala no sabía de dónde hubiese salido este vino. Dice, aunque los sirvientes lo sabían. O sea, no todo el mundo está apto para presenciar un milagro. No todo el mundo. El maestro Sala, que es el que tiene que ver con todo, no sabía. Ahora, ¿qué dice la palabra en el libro de Amós 3:7? Dice, nada hará Jehová el Señor sin que antes se lo muestre a su sirviente, a los que le sirven. Aquí estamos hablando de que los sirvientes sí sabían, pero él no sabía. Oiga lo que dice la palabra. Amós 3, del 5 al 7. Nada hará Jehová sin que antes se lo muestre a su siervo, los profetas. Esto es bíblico. Dice la palabra en 1 Corintios 2:9. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón del hombre, son las que Dios tiene para los que le aman. ¿Qué estamos hablando aquí?
¿Qué quiere decirnos Cristo con convertir el agua en vino? El agua representa la palabra. El vino representa su sangre. La palabra de Dios nos enseña en Hebreos 9:22 que sin derramamiento de sangre no había perdón de pecado. Jesucristo está hablando de, así como hizo el milagro de cambiar el agua en vino, así iba a ser una transformación en nosotros, lo que hemos creído. El vino representa la sangre espiritual, el vino representa alegría también, pero en este contexto hay un milagro. Ellos bebieron el vino. En esa boda de Canaán, Dios le está enseñando, habrá una boda en el reino de los cielos que durará 7 años. Usted tiene que alcanzar el número 7. Fuimos creados el día 6. Tenemos que alcanzar el número 7. Cristo dijo que alcanzaríamos la estatura del varón perfecto. A 7 plenitud de Dios. La perfección. Eso es lo que tenemos que buscar. La perfección. Así mismo como Cristo cambió el agua en vino, hizo ese milagro. Así quiere hacer un milagro en cada uno de esos televidentes que están escuchando. Quiere hacer un cambio en ti para que no sea más esclavo del pecado. La transformación empieza en la mente. Usted no hace nada sin antes pensarlo. Todo lo que usted va a hacer lo piensa, lo analiza, lo reflexiona y lo razona a ver si le conviene, porque el razonamiento, ¿verdad? Hay que ser razonable antes de tomar una decisión, pero todo lo pensamos. Cristo vino a cambiar nuestro corazón, vino a cambiar nuestra mente. Pablo le dice a la iglesia de Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es puro, todo lo que es de buen nombre, en esto pensar. Todo lo que aprendiste, recibiste y oíste de mí, en esto pensar, y Dios estará con vosotros. Miren lo que está diciendo, señores. Hay gente que viven con una mente dañina, que yo estoy azarado, que a mí me está llevando el diablo, que yo no pego una. Y oye lo que dice la palabra, en todo lo que es bueno, en esto pensar, porque su vida evoluciona conforme a su pensamiento. Si usted piensa cosas malas, siempre le van a pasar cosas malas. Por eso nosotros no pensamos en la muerte, porque sabemos que Cristo venció la muerte. Nosotros no pensamos en el infierno porque nuestro lugar está arriba, porque nosotros hemos nacido de arriba. El cambio empieza en la mente. Todo lo que es justo, todo lo que es bueno, todo lo que es verdadero, todo lo que es agradable, dice Pablo, Filipenses 4:8, con la Biblia. En esto pensar, y Dios siempre estará con nosotros. Dios siempre se glorifica. Piense lo bueno. Piense lo bueno. Usted dice que se lo está llevando el diablo, pues el diablo está en su corazón. Una gente que es cristiana no lo puede estar llevando el diablo. No, es que a mí me está llevando Cristo. En una entrevista que hicieron ahí en el parque, me dice, varón, ¿cuándo viene Jesucristo? Usted que es predicador, y yo, Cristo viene hoy. Me dice, ¿cómo? Y la Biblia no dice eso. Y yo, bueno, yo lo estoy esperando hoy. Y si no viene hoy, viene mañana. Y si no viene mañana, viene pasado. Yo lo estoy esperando todos los días. Pero para mí viene hoy. Yo todavía lo estoy esperando. Entonces así que tenemos que estar percibidos. Tiene que tener una mente positiva. No puede tener una mente negativa. Que su hijo está en el hospital. Ore, te verá cómo Dios va a sanar. Pero pensando que usted va a ver su hijo sano, testificando que su mamá oró y que fue sano. Tenemos que tener, es la transformación, dice la palabra en Romanos 12:2. Que debemos tener una mente innovada, una mente cambiada, una mente transformada. Estamos hablando de la transformación. Una mente transformada en lo espiritual. Pero si usted no lee, es muy difícil que usted pueda transformar la mente, porque la fe se conecta sobre la promesa que Dios nos hace en su palabra. Dios lo que le está enseñando a ellos aquí es, Efesios 3:20, me trajo Dios eso a la memoria, que dice, pídeme
y te daré más de lo que me pediste. Dios está diciendo, pídeme y te daré más de lo que me pediste. En el libro de Lucas, capítulo 13, del 3 al 5, y eso es lo que Cristo quiere. Jesucristo le dice a aquella persona que dicen ser buena, que dicen ser hijo de Dios, dice, ¿ustedes creen que los galileos, cuya sangre fue mezclada con el sacrificio, eran más pecadores que ustedes? O sea, unos galileos que fueron matados al mismo día del sacrificio, el sacrificio que hacían de animal. O esos 18 que estaban en la torre Siloé, y las torres Siloé le cayó encima y lo mató a todos. ¿Ustedes creen que eran más pecadores que ustedes? Eso le dice no. Digo no. Antes, si no os arrepentí, todo pereceréis. Porque hay mucha gente, varón, que se tilda de bueno y dice que ellos no hacen daño a nadie. Cristo dijo que hay que arrepentirse, el que no se arrepiente se perdió. Ese vino funciona para la gente que reconocen su debilidad, que reconocen su error, que reconocen su pecado y que reconocen por encima de todo a Jesucristo como Salvador, que lo puede transformar como transformó el agua en vino. Es lo que le está hablando de arrepentimiento. La palabra de Dios nos enseña en el libro de Jeremías 64, me parece que nuestras obras para Dios son como trapos de inmundicia. Y la gente dice, no, que yo no hago daño, yo no tengo que arrepentirme, no son ustedes. No, hermano, usted tiene que arrepentirse porque usted vino de la simiente de Adán. Dice la palabra que en Adán todos mueren y en Cristo somos todos vivificados. Todos mueren en Adán. Escuche bien, escuche. Y ahora que usted lo ponga un cortecito, escuche bien. La naturaleza nos forma, el pecado nos desforma. La educación nos informa, la penitenciaría nos reforma y Cristo nos transforma. Amén. Así es. Escuche palabra, estamos hablando de transformar el agua en vino. Dios dijo, así vine yo a cambiar el corazón del hombre. Eso es lo que está enseñando. No hay mejor milagro que la transformación, varón. Yo predicaba en el Parque Duarte ahí, que Wendy Thomas me invitó. Y el Espíritu Santo me dice, esa gente lo que quieren ver milagros. Y Dios, porque tenemos que glorificar a Dios, me trajo la inteligencia a la cabeza. Y digo, ¿cuáles quieren ver milagros? Vinieron todos varones. Y yo, pónganseme ahí. Y tengo autoridad de parte de Dios para hacer eso. Y levanten la mano y cierren los ojos. Ahí están ellos levantando la mano, esperando un milagro. Y yo ahora abro los ojos. Yo, mírenme a mí, yo era un pecador y hoy soy un evangelista. ¿Quieren ver milagros más grandes que ese? Ahí saltó uno, ay, no engañan. Ah, pero usted no quiere ver el cambio que Dios ha hecho en mí. Un hombre que era perseguido por la policía y ahora es perseguido para que oren por él. Un hombre que lo que vivía era bailando y bebiendo bachata y ahora lo que vive en la calle predicando. Pero mire lo que Dios hace. Un hombre que amaba el dinero, ahora se me importa si tengo o no tengo. Porque mi pan no depende de dinero. Mi pan no depende de mujer. Mi pan no depende de pastor. Mi pan depende de estar en obediencia a la palabra de Dios. De hacer lo que Dios me dijo que me dijo. Te mandé como Juan el Bautista a la calle. Ese es el cambio que Dios quiere hacer en usted. ¿Usted cree que una persona puede hablar de la palabra sin tener el Espíritu Santo? Cuando dice la palabra que separado de Él no podemos hacer nada. ¿Usted puede creer eso? No. Si usted lo cree, está en error. Hermano, el mejor milagro es el cambio que Dios hace en un hombre. Mire cómo me cambió una juca por una Biblia. ¿Usted sabe lo que es? Un hombre que daba cintura en esa discoteca y ahora no. Ahora cuando oigo eso, yo reprende esa música, papá Dios. Yo para el mundo no vuelvo. No, el mundo sufre demasiado. Es mejor sufrir para salvarse y no sufrir para perderse. Amén. Porque dicen, no, que los cristianos cogen mucha lucha, pero tenemos esperanza. Que los cristianos sufren mucho, tenemos heridas, pero tenemos esperanza. Entonces esa es la diferencia. Y la esperanza que se ve no es esperanza, porque nuestra esperanza es en el invisible. Como dice un coro que hay por ahí, mirando el invisible, la meta alcanzaré, mirando el invisible, yo con él reinaré. La transformación, no hay mejor milagro que la transformación. Yo meditaba sobre esto y usted predicó en estos días de eso, Romanos 3:23, estamos hablando de una tina vacía. Por cuando todos los pecados están destituidos, hablando de que el hombre está destinado a vivir sin Dios y sin esperanza.
Dios hace su primer milagro en Cristo Jesús. Miren, una fiesta aburrida, sin vino. El vino representa gozo y alegría en la Biblia. Búsquenlo. Ahora Cristo pone alegría en una boda, haciendo el primer milagro. Y todo el que bebió de ese vino, yo sé que fue cambiado, como todo aquel que esté escuchando este mensaje y va a reflexionar. El cambio solamente lo puede dar Cristo Jesús. Por eso es que la palabra nos llama bienaventurado. Una persona bienaventurado, del griego makairo proviene esa palabra. Es una persona que se siente autosuficiente dentro de sí. O sea, hay personas que se sienten bien porque tienen un pantalón caro, ¿usted me entiende? Y tienen una buena camisa de lino, pero por fuera, pero por dentro se están muriendo. Personas que tienen, porque hoy en día se le llama bienaventurado a los que tienen posiciones y posesiones. Pero Dios no llama bienaventurado por lo que tú tengas, sino por lo que tú eres. Y si tú bebes ese vino, que es la sangre de Cristo, dice la palabra que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Dios lo primero que hizo fue que sacrificó un cordero y vistió a Adán. Ahora dice la palabra que cuando Cristo venga no te halles desnudo y en vergüenza. Cristo le está diciendo, miren, cuando ustedes prueben este vino, ustedes tienen entrada a la cena de la boda del cordero. Ustedes se visten de santidad aquí abajo. Y yo le prometo que allá arriba lo voy a vestir de lino limpio y resplandeciente. Y le voy a poner una corona. Y van a cenar en la misma mesa que Jesucristo. Vamos a caminar con Jesucristo. Satanás no tiene ningún poder a través de la sangre que fluye en el cuerpo, que es la iglesia, la sangre de Cristo Jesús. Pero tiene que pertenecer, no te hablo de un sistema religioso, porque el religioso no conoce a Jesucristo. El religioso es tradicionalista, el religioso es idólatra, el religioso es aquel que tiene un compromiso los domingos de ir a la iglesia. Pero aquí habla del esposo. El esposo no da nombre, porque habla de Jesucristo. Jesucristo lo está invitando a ellos, que cuando ellos se han transformado en su corazón, cambiado su corazón, que sean nuevas criaturas, entonces irán a la cena de la boda del Cordero, cuyo esposo es Jesucristo. Por eso es que la iglesia es novia, es que la iglesia no está bebiendo ese vino. ¿Y qué es el vino? No es la palabra. San Juan 6:63, busque Biblia. Dice, mis palabras son espíritu y son vida. Pero no dice sangre literalmente, pero entonces váyase a Levítico 17, dice que la sangre es la vida del cuerpo y que no se debe beber. Cuando Cristo dice, yo soy la vida, está diciendo, yo soy la sangre que se derramó para que usted sea cambiado, que usted sea transformado, que usted sea un hijo de Dios, porque ahora somos todos hijos de Dios. ¿Cuánta gente no me ha dicho, ustedes creen que los cristianos nada más son ustedes los hijos de Dios? Pero es lo que nos enseña la palabra. Nosotros hablamos por la Escritura. Y a los suyos vino, y los suyos no lo recibieron. Más a los que le recibieron se le dio la potestad, la autoridad, el privilegio, la bienaventuranza de ser llamado hijo de Dios. Amén. San Juan 10:18. Jesucristo dijo, no que nadie me quite la vida, sino que yo la pongo por los otros. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a quitar. Ese vino representa la sangre que se derramó para que nosotros seamos libres del pecado. Amén. Tremenda palabra, como siempre, de nuestro hermano evangelista y maestro Junior Díaz. En el día de hoy, pues yo sé que usted la ha recibido, una palabra poderosa, una palabra, como siempre, una palabra sin desperdicio para todos aquellos que quieren salvarse. Yo digo que este programa vino para salvar vidas, y todo aquel que escucha con atención la palabra de Dios, cada vez que viene un hombre, que viene una mujer de Dios a este programa, pues usted debe de ponerle atención, porque es palabra de vida, palabra de salvación.